Se ríen de la joven mecánica. Instantes después, el taller entero se congela. Valentina Morales tenía 27 años, un currículum escrito a mano y una caja de herramientas gastada cuando apareció por primera vez en el taller automotriz Domínguez, aquel martes por la mañana. Ella no sabía que ese día iba a cambiar la vida de todos ahí dentro, incluida la suya. Lo que sabía era que necesitaba ese empleo de una manera que nadie ahí podría imaginar. Fue entonces cuando empezaron las risas. Ella entró por el portón cargando la caja de herramientas con el overol azul ya manchado de grasa, el cabello oscuro recogido de cualquier forma, y en menos de 10 segundos, el ruido de la nave industrial fue reemplazado por una risa colectiva. Los mecánicos, con sus overoles grises, cruzaron los brazos, intercambiaron miradas y se rieron abiertamente. Nadie ahí creyó ni por un segundo que aquella joven había llegado para trabajar. Pero Valentina no se detuvo, no los miró. Caminó directo hacia la máquina amarilla que estaba parada en el centro de la nave y metió ambas manos dentro del motor. El silencio que vino después fue diferente a cualquier silencio que aquel taller hubiera conocido. Pero para entender lo que pasó en esa nave, hay que retroceder un poco en el tiempo. Valentina creció en la provincia, en un pueblito lejano donde el mayor entretenimiento de la tarde era el movimiento del zócalo y las historias que los mayores contaban en la puerta de las tienditas. Era el tipo de lugar donde todo mundo se conocía, donde las noticias tardaban en llegar y las tradiciones duraban generaciones. Y fue justamente en ese lugar donde ella aprendió todo lo que sabía sobre motores. Su papá, Héctor Morales, tenía un taller pequeño en el fondo de la casa. No era gran cosa. Una nave de piso de tierra, iluminación insuficiente, herramientas viejas colgadas en clavos alineados en la pared. Pero para Héctor era su reino. Lo había construido con sus propias manos, después de años trabajando como ayudante en otros lugares, ahorrando cada centavo, aplazando cada sueño personal para tener algún día algo que llamar suyo. Cuando Valentina tenía 4 años y daba sus primeros pasos con seguridad, ya seguía a su papá entre los equipos, tocando todo con una curiosidad que Héctor no intentaba contener. Le gustaba eso. Le gustaba ver a su hija mirar un motor con esos ojos grandes, queriendo entender lo que tenía enfrente. La mamá de Valentina, Elena, murió cuando ella tenía 6 años, una enfermedad que llegó rápido y no dio tiempo de nada. Héctor quedó viudo con la hija pequeña, el taller pequeño y un silencio dentro de la casa que tardó años en disminuir. No se quejaba. No era hombre de muchas palabras, pero por la noche, después de que Valentina dormía, se quedaba sentado en la silla vieja del porche mirando la oscuridad por demasiado tiempo. Lo que Héctor hizo fue lo que sabía hacer. Trabajó. Y se llevó a Valentina con él. No porque no tuviera con quién dejar a la hija, doña Chole, la vecina jubilada, se ofrecía siempre, sino porque entendía, de una manera que nunca supo explicar bien, que ese era el lugar de su hija, que ella necesitaba estar ahí. Valentina aprendía rápido, terriblemente rápido. Antes de los 10 años, ya sabía el nombre de cada herramienta, lograba distinguir el sonido de un motor sano de uno, con problema en el sistema de enfriamiento, solo con oírlo, y tenía una forma de mirar una pieza defectuosa que hacía que Héctor se rascara la cabeza admirado. «Lo tienes en la sangre», decía él, sin explicar bien qué era eso. La escuela siempre fue un desafío diferente. Valentina era buena alumna, pero demasiado callada para el gusto de los maestros. No le gustaban los trabajos en grupo, no le gustaban las presentaciones frente a la clase, no le gustaban las situaciones donde alguien pudiera cuestionar lo que decía sin tener fundamento para ello. Desde pequeña aprendió que era más fácil hacer que explicar, más fácil mostrar que convencer, y esa forma de ser fue moldeada por el taller, por los años al lado de su papá, donde el resultado hablaba por sí mismo. Cuando terminó la preparatoria, Valentina Morales intentó una carrera técnica en mecánica en Guadalajara. Consiguió una beca parcial, encontró una chamba eventual en una gasolinera para pagar el resto y vivió por 2 años en un cuarto rentado con goteras en el techo y un ventilador que hacía más ruido que viento. Héctor mandaba lo que podía.
Ella se quejaba poco y aprendía mucho. La carrera fue importante no por lo que enseñó de nuevo, sino por lo que confirmó. Ya sabía la mayor parte. Lo que faltaba era vocabulario técnico formal, no conocimiento práctico. Sus profesores se dieron cuenta de eso rápidamente y dos de ellos llegaron a comentar entre sí que era raro ver a alguien con esa intuición mecánica. Regresó a casa con el certificado y la sensación de que estaba lista. Pero el mercado laboral en el pueblito lejano no había cambiado mientras ella estuvo fuera. Los talleres estaban dominados por hombres que no veían espacio para una mujer joven, y las pocas vacantes que aparecían desaparecían antes de que ella pudiera entregar su currículum. Trabajó por un tiempo ayudando a su papá en el taller de atrás, pero el movimiento había disminuido. Héctor estaba envejeciendo, el cuerpo comenzaba a sentir el peso de los años encorvado sobre los motores, y la clientela de la región, poco a poco, prefería llevar los vehículos a los lugares más grandes de la ciudad de al lado. Fue en ese periodo que la columna de Héctor empezó a dar señales serias. Un dolor que apareció en la espalda y no se fue más. Al principio lo ignoró, como ignoraba cualquier cosa que pudiera sacarlo del trabajo. Pero el dolor fue creciendo, endureciéndose, apoderándose de sus movimientos con una insistencia que no dejaba espacio para la terquedad. Un médico en una clínica comunitaria pidió exámenes. Los exámenes mostraron el problema. Y el problema exigió tratamiento. Tratamiento que costaba más de lo que Héctor tenía. Valentina se enteró de la gravedad de la situación una tarde en que su papá intentó levantarse de la silla y no pudo. Ella estaba a su lado. Vio la expresión que hizo, no de dolor, sino de vergüenza. Y algo dentro de ella se cerró y se abrió al mismo tiempo. Cerró el miedo, abrió la determinación. Fue esa semana cuando empezó a buscar trabajo en Guadalajara. Tomó el autobús de madrugada, se quedó en casa de una prima lejana que vivía en una colonia popular y salió por la mañana con el currículum escrito a mano y la caja de herramientas de su papá. La prima encontró eso extraño. Valentina no le dio importancia. El taller automotriz Domínguez era conocido en la ciudad. Sergio Domínguez había construido el negocio a lo largo de 30 años, empezando con una cochera de 2 autos y llegando a una nave industrial con capacidad para 12 máquinas simultáneas. Él tenía orgullo de eso. Un orgullo que a veces rayaba en la arrogancia, pero que también era genuino, porque cada centímetro de ese lugar había sido conquistado con esfuerzo real. Don Sergio no tenía hijos. El taller era lo que tenía. El encargado del taller se llamaba Arnulfo, un hombre de 50 y tantos años, manos anchas y gruesas de tanto trabajo, voz que salía más alta de lo necesario en cualquier situación. Arnulfo había llegado al taller automotriz Domínguez 22 años atrás como mecánico común y había subido de puesto no por ser el más hábil, sino por ser el más presente. Era el tipo de persona a quien el dueño respetaba por la lealtad, no por el talento. Y Arnulfo sabía eso, lo que creaba en él una inseguridad permanente disfrazada de autoridad. El mecánico más antiguo en términos de habilidad reconocida era Eustaquio Olvera, 58 años, canas ya en las sienes, barriga prominente que llamaba señal de experiencia. Eustaquio había estado en el taller automotriz Domínguez 16 años y consideraba ese lugar una extensión de sí mismo. Sabía todo lo que pasaba en la nave industrial, opinaba sobre todo y sobre todos, y tenía una habilidad particular para hacer que los más jóvenes se sintieran pequeños sin necesidad de gritar. Era sutil en ese arte. Una frase aquí, una sonrisa torcida allá, un silencio en el momento equivocado. Eustaquio había intentado, durante 3 días seguidos, identificar la falla de la máquina amarilla, y había fallado. Eso lo dejaba en un estado de irritación que disimulaba mal, y estaba Mateo Herrera, 24 años, el más joven del equipo, que llevaba en el taller poco más de un año. Mateo era callado, observador, y tenía la costumbre de prestar atención a las cosas antes de opinar, un comportamiento que Eustaquio interpretaba como falta de personalidad y que Arnulfo ignoraba como irrelevancia. Pero Mateo era más inteligente de lo que ambos percibían y tenía una capacidad de leer situaciones
que le servía bien en ese ambiente. Cuando Valentina entró por el portón, Mateo fue uno de los pocos que no se rió. Estaba apoyado en una mesa lateral, ajustando una manguera, y la vio entrar con la caja de herramientas sin hacer ningún comentario. Observó a Arnulfo acercarse, escuchó la pregunta que el encargado hizo en voz alta lo suficiente para convertirlo en espectáculo. «¿Estás perdida, muchacha?», dijo Arnulfo con ese tono que no era pregunta, era advertencia. Las risas que llegaron fueron inmediatas. Valentina miró a Arnulfo por exactamente 2 segundos. Luego miró la máquina amarilla detenida en el centro de la nave industrial y caminó hacia ella. El silencio que se formó cuando abrió la tapa del motor y metió las manos dentro fue de un tipo diferente al de las risas. Era el silencio de quien no sabe lo que va a pasar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Valentina trabajó sin hablar, sin mirar a los lados. Sus dedos se movieron por el interior del motor con una familiaridad que nadie en esa nave había visto antes en alguien tan joven. Fue por partes. Primero escuchó, con la oreja inclinada sobre el compartimiento, como quien oye una conversación baja. Luego tocó. Luego olió el aire que salía de una válvula específica. Luego pidió sin levantar la vista una llave de 16. Silencio. ¿Alguien me pasa una llave de 16? Repitió, aún sin mirar. Mateo tomó la llave de la mesa y se la llevó. Nadie más se movió. Eustaquio observaba desde lejos, brazos cruzados, expresión que intentaba transmitir indiferencia pero que, de cerca, mostraba otra cosa. Atención. Él estaba prestando atención. En menos de 50 minutos, Valentina identificó el problema. Un conjunto de válvulas hidráulicas con desgaste acelerado por falta de alineación, algo que solo podía notarse cuando se conocía específicamente cómo se comportaba ese modelo de motor bajo presión prolongada. Era un conocimiento que no estaba en ningún manual del taller. Era el tipo de cosa que se aprende equivocándose, intentando, desarmando y rearmando cientos de veces. Cambió las válvulas con piezas que había traído en su propia caja, lo que causó aún más asombro porque significaba que ella había llegado sabiendo, al menos en parte, lo que podría estar mal. No era suerte, era preparación. Cuando la máquina amarilla volvió a funcionar, el sonido del motor llenó la nave como un trueno. Los hombres de overol gris se quedaron quietos. Nadie dijo nada por casi un minuto entero. Arnulfo fue el primero en moverse. Caminó hasta la máquina, la rodeó una vez, miró a Valentina con una expresión que no era exactamente de admiración. Era de alguien que aún no sabe cómo reaccionar ante una situación que rompió el guión de lo que esperaba. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó. «Con mi papá», respondió ella. «Y sola». Don Sergio Domínguez había observado todo desde una ventana con vidrio que daba a la nave industrial. Bajó la escalera lentamente, como quien no quiere parecer que tiene prisa, y fue hasta donde Valentina estaba cerrando la tapa del motor. «Ven conmigo», dijo. La oficina de don Sergio era pequeña y apretada, con trofeos de competencias de mecánica en los estantes y fotos antiguas en las paredes. Se sentó detrás del escritorio y la miró durante unos segundos antes de hablar. «¿Tienes alguna referencia? ¿Alguien que pueda confirmar tu trabajo?» «No tengo referencia formal», dijo ella. «Pero acabas de ver lo que hago. Aquí no funciona así. Necesito documentación, experiencia comprobada, historial». «Don Sergio», lo interrumpió con respeto, pero con firmeza. «La máquina estuvo parada 3 días. Tus mejores mecánicos no pudieron arreglarla. Yo la resolví en menos de 1 hora con las piezas que traía en mi caja. Si eso no es suficiente como referencia, no sé qué lo sería». Sergio se quedó en silencio. Miró hacia la ventana que daba a la nave industrial, donde los mecánicos aún estaban viendo la máquina que había vuelto a funcionar. «Plaza temporal», dijo, por fin. 3 meses. Sueldo por debajo del estándar del puesto. Sin garantía de continuidad. Valentina no parpadeó. «Acepto». Lo que no le dijo a Sergio en esa oficina era cuánto necesitaba ese empleo. No era cuestión de ambición, era cuestión de supervivencia.
la de ella y la de su papá. El tratamiento de la columna de Héctor había comenzado, y el costo era alto. Había pedido un préstamo pequeño a la prima que la estaba hospedando, pero eso no le duraría ni 2 meses. Necesitaba un sueldo, necesitaba empezar. Cuando salió de la oficina de Sergio y volvió a la nave industrial para buscar su caja de herramientas, los mecánicos aún estaban allí. Eustaquio se había apartado a una mesa de trabajo al fondo y fingía estar ocupado en algo. Mateo estaba en el mismo lugar de antes, pero ahora la miraba con una expresión diferente a la que tenía al inicio de la mañana. «Empiezas mañana», dijo Arnulfo sin mirarla. «Empiezo hoy», respondió ella. «Aún quedan 3 horas de jornada». Arnulfo abrió la boca y la cerró. No dijo nada más. Los primeros días fueron más pesados de lo que ella había anticipado. No por el trabajo en sí, el trabajo era lo que conocía, lo que sabía hacer, lo que la calmaba de una manera que nada más lograba. Lo difícil eran las capas invisibles que existían en esa nave industrial y que necesitaba aprender a navegar sin mapa. Eustaquio Olvera era el centro de un sistema de poder no oficial que funcionaba desde hacía años en ese taller. No era el encargado, no tenía el puesto, pero tenía la influencia. Los mecánicos más jóvenes lo veían como referencia, pedían su opinión antes de tomar cualquier decisión relevante. Y él cultivaba eso con cuidado. Era un liderazgo construido sobre autoridad moral. La idea de que lo había visto todo, que nadie allí podía enseñarle algo, que cualquier novedad era menor que la experiencia que cargaba. La llegada de Valentina había agrietado esa estructura de una manera que Eustaquio no podía ignorar. Ella había hecho en menos de 1 hora lo que él no logró en 3 días. Y lo había hecho frente a todos. Eso era insoportable para él, no por simple ego, era más profundo que eso. El taller era el único lugar donde Eustaquio se sentía verdaderamente competente, verdaderamente respetado. Fuera de allí, en casa, con la esposa que lo miraba con un cansancio acumulado de décadas, con los hijos que se habían mudado a otras ciudades y llamaban rara vez, era solo un hombre envejeciendo. Dentro era alguien, y una joven de 27 años, con un overol azul había llegado y amenazado eso sin siquiera intentarlo. El sabotaje comenzó en la 2ª semana. Valentina solo se dio cuenta porque prestaba atención a los detalles con una precisión casi obsesiva. Hábito cultivado desde niña por su papá, que siempre decía que un motor no miente, pero que un mecánico descuidado puede no escuchar lo que dice. Notó cuando una llave inglesa desapareció del lugar donde la había dejado y apareció en una mesa de trabajo del otro lado de la nave. Podría haber sido descuido. Pero al día siguiente, un tornillo específico que ella había apartado para un trabajo desapareció por completo y solo se encontró 2 días después, en el fondo de una caja que no era la suya. Ella no dijo nada, se quedó observando, catalogando mentalmente cada episodio, cada detalle fuera de lugar, cada momento en que algo estaba donde no debía estar. Y fue notando un patrón. Los sabotajes ocurrían siempre cuando Eustaquio había pasado cerca de su banco de trabajo. Nunca había testigos directos, nunca era algo lo suficientemente grande como para causar un daño inmediato. Era siempre pequeño, irritante, del tipo que hace que una persona cuestione su propia memoria antes de cuestionar al otro. Era inteligente, tuvo que admitirlo. Eustaquio era inteligente en ese arte. Mateo se dio cuenta antes de que ella fuera a hablar con él. Una tarde en que estaban los dos solos en un rincón de la nave industrial, él se acercó mientras ella organizaba su banco y dijo en voz baja, sin mirarla directamente, «Tú no te estás olvidando de esas cosas. Quiero que lo sepas». Ella se detuvo en lo que estaba haciendo. Lo miró. «Lo sé», dijo ella, igual de bajo, «pero no hagas nada todavía». No iba a hacer nada todavía. Mateo asintió. Había algo en ese intercambio que no necesitó más palabras. Ambos entendieron que se habían convertido en aliados. No por afinidad de personalidad, no por amistad inmediata, sino por una lectura compartida de la situación que los ponía del mismo lado. Con el paso de los días, Valentina fue conociendo más sobre Mateo.
Él había llegado al taller automotriz Domínguez después de intentar sin éxito un lugar en sitios más grandes en Guadalajara. No era por falta de habilidad. Mateo era un buen mecánico, con una lógica de razonamiento limpia y ordenada. El problema era que no sabía vender lo que sabía hacer. Era tímido de una manera que parecía incompetencia para quien no prestaba atención. Eustaquio se había dado cuenta de eso temprano y había tratado a Mateo como apoyo, no como colega, alguien para buscar piezas, sostener herramientas, hacer el trabajo menor mientras el más antiguo se llevaba el crédito del resultado. Valentina comenzó a notar eso también, e hizo lo opuesto. Cada vez que Mateo hacía algo bien hecho frente a ella, lo mencionaba en voz normal, sin exagerar, de manera que los demás pudieran oírlo. No era una estrategia calculada, era lo que le parecía justo, pero el efecto fue gradual. Mateo fue ganando un espacio de reconocimiento que antes no tenía, y la relación entre ellos se fue volviendo más fácil, más cómoda, basada en un respeto mutuo que ninguno de los dos había pedido, pero que había aparecido de forma natural. El cliente de la máquina amarilla se llamaba Javier Orozco. Era dueño de una inmobiliaria del Bajío, un hombre de unos 50 años que había construido el negocio con esfuerzo propio y que tenía la costumbre de resolver personalmente cualquier problema que surgiera, no porque desconfiara de los demás, sino porque había aprendido, a costa de algunos errores caros, que nadie cuida de lo que es tuyo con el mismo cuidado que el dueño. Cuando supo que la máquina había vuelto a funcionar después de 3 días parada, Javier fue personalmente al taller, no para recoger el equipo, que su encargado haría, sino para saber qué había pasado. Sergio lo recibió con la cordialidad habitual, explicó que el problema se había resuelto y atribuyó el crédito vagamente al equipo. ¿Cuál de los mecánicos lo resolvió?, preguntó Javier directamente. Sergio dudó un segundo de más. Fue un trabajo en equipo, dijo. Javier miró hacia la nave industrial a través del vidrio de la ventana, vio a los mecánicos con overol gris, vio al fondo un overol azul inclinado sobre otra máquina. ¿Esa de allí?, señaló. Sergio no respondió de inmediato, y el silencio fue respuesta suficiente para Javier. Él envió un mensaje al número del taller esa misma tarde, felicitando por el trabajo y preguntando el nombre de la mecánica responsable. El mensaje quedó en el celular de Sergio por 2 días sin respuesta. Fue Mateo quien le avisó a Valentina sobre esto. Él había visto el mensaje por accidente cuando tomó el celular de Sergio para pasar un recado y la pantalla se encendió con la notificación aún abierta. El cliente preguntó tu nombre y don Sergio no respondió, le dijo Mateo durante el descanso del almuerzo. Valentina se quedó callada por un momento. Aquello dolió de una forma específica, no de coraje, sino de reconocimiento. Era el tipo de cosa que ella había esperado que no pasara, aunque sabía en el fondo que probablemente ocurriría. El trabajo siendo invisible, el crédito siendo retenido, la lógica que decía que el resultado no bastaba si la persona equivocada lo había producido. «Está bien», dijo ella. «No está bien». «Lo sé, pero por ahora, está bien». Mateo la miró con una expresión que mezclaba frustración y respeto. No insistió. Lo que Valentina no sabía todavía era que Javier Orozco no era del tipo que dejaba preguntas sin respuesta. Hizo otro intento de contacto, esta vez pidiendo a su encargado que fuera personalmente al taller a buscar la información. El encargado regresó con el nombre de ella. Había sido el propio Arnulfo quien informó, esta vez sin el filtro de Sergio, porque Arnulfo, a diferencia de Eustaquio, no tenía una razón personal para borrar el mérito de Valentina. Solo no lo había destacado por costumbre. Javier anotó el nombre, lo guardó para sí, y siguió enviando servicios al taller automotriz Domínguez con una frecuencia que había aumentado desde que la máquina volvió a funcionar. 3 semanas después de que Valentina comenzara en el taller, Arnulfo convocó una reunión de equipo inusual. Sergio había tomado una decisión. Estaba planeando abrir una sucursal en la zona de Angelópolis, una nave industrial más grande, enfocada en equipos pesados de construcción, y necesitaba a alguien para liderar técnicamente esa operación.
La reunión fue breve y directa. Arnulfo anunció que habría un proceso de selección interno, con una prueba técnica supervisada, y que cualquier miembro del equipo con más de un mes en el taller podía postularse. El efecto en el equipo fue inmediato. Eustaquio fue el primero en levantar la mano, no literalmente, pero de una forma que todos entendieron. Empezó a circular por la nave con más presencia, a hablar más fuerte, a resolver cualquier servicio que surgiera de forma más demostrativa, como si estuviera en una audición constante. Había 16 años de lealtad a Sergio en ese gesto. También había miedo. Valentina escuchó el anuncio sin cambiar la expresión. Por dentro, sintió algo que no sabía nombrar bien. No era ambición en el sentido que la palabra suele tener. Era más parecido al reconocimiento de que esa oportunidad existía y de que ella tenía condiciones para intentarlo. Y había algo más. El sueldo de una supervisora técnica sería el doble de lo que ganaba. Con eso podría pagar el tratamiento de su papá sin préstamo, sin privación, sin la sensación constante de que estaba caminando en una cuerda que podía reventarse en cualquier momento. Ella levantó la mano cuando Arnulfo preguntó quién tenía interés. El silencio que siguió fue diferente al silencio del primer día. Era más tenso. Eustaquio la miró con una expresión que tardó un segundo en transformarse. Primero fue sorpresa, luego fue algo que ella solo podría describir como desprecio mezclado con preocupación. «Tienes menos de un mes en el taller», dijo él. «Tengo exactamente un mes y 2 días», respondió ella, sin alzar la voz. Arnulfo carraspeó. Miró el papel que tenía en la mano. «Los criterios son claros. Un mes completo. Ella cumple». Eustaquio se quedó callado. Pero la forma en que se quedó callado dijo más que cualquier palabra. Los días que siguieron al anuncio de la selección fueron los más pesados que Valentina había vivido desde que llegó al taller. El sabotaje de Eustaquio cambió de tono. Antes era pequeño, irritante, enfocado en hacerla dudar de su propia organización. Ahora se volvió más calculado. Empezó a acaparar las máquinas más complejas en los horarios en que se podía simular la prueba práctica, impidiendo que ella practicara en situaciones de presión. Le sugería a Arnulfo, de manera casual, que Valentina fuera asignada a los servicios más sencillos, para no recargar a quien todavía está aprendiendo el ritmo del lugar. Arnulfo, sin percibir la maniobra, muchas veces acataba, pero había otro frente que Eustaquio abrió y que Valentina no anticipó. Empezó a conversar con los demás mecánicos sobre ella, no de forma directa. Eustaquio nunca era directo cuando podía ser oblicuo. Era una observación aquí, una duda allá. Ella resolvió esa máquina, pero no sabemos en qué condiciones trajo esas piezas, ¿no? O, cualquiera con las piezas correctas en la mano, ya tendría la mitad del camino hecho. Eran frases que solas no decían nada, pero que juntas iban creando una niebla de incertidumbre alrededor del trabajo de Valentina. Ella se enteró de esto por Mateo, quien escuchaba las conversaciones y se las pasaba durante los descansos. La información dolía de una manera diferente al sabotaje físico. Las piezas desapareciendo de la mesa podía ignorarlas. La idea de que su trabajo estaba siendo reducido a cualquiera con las piezas correctas calaba más hondo. Una noche, cuando ya estaba sola en un rincón de la nave industrial, terminando un servicio que había quedado para el final del turno, Valentina se detuvo un momento. Se quedó mirando sus manos, marcadas de grasa, callosas, con una cicatriz pequeña entre el índice y el pulgar derecho de cuando tenía 9 años y resbaló con un desarmador en el taller de su papá. Héctor había cuidado la cortada con esa serenidad calmada que era su sello, y luego dijo que la cicatriz en mano de mecánico es documento, que prueba que la persona no se ha alejado del trabajo de verdad. Ella pensó en su papá en ese momento, en la última llamada, 3 días antes, cuando su voz había salido un poco más débil de lo que a ella le hubiera gustado. El tratamiento iba bien, el médico había dicho, pero iba a tardar. Y tardar costaba. Valentina volvió al trabajo. La semana de la prueba práctica llegó con una tensión que todos en la nave sentían,
pero pocos verbalizaban. Arnulfo había estructurado el proceso de forma que cada candidato trabajaría en una máquina con falla conocida por él y sería evaluado por la velocidad y precisión del diagnóstico y la solución. Había un criterio adicional que él no había anunciado, pero que todos intuían: la forma en que el candidato se comportaba bajo presión y frente a los demás. En la mañana de la prueba, Valentina llegó temprano, antes que cualquier otro mecánico. Preparó su mesa con cuidado, verificó cada herramienta, organizó las piezas que había llevado consigo en la caja original. Tenía la costumbre de llegar temprano, hábito de su papá, quien decía que el que llega corriendo ya empieza mal. Eustaquio llegó justo después. La vio ya posicionada y pasó junto a ella sin saludar, lo que era normal, pero Valentina notó que él se demoró un segundo más de lo necesario cerca de su mesa antes de seguir a su propia posición. No miró las herramientas, no tocó nada, solo se quedó ese segundo de más. La señal de que algo estaba mal llegó antes incluso de que tocara la máquina. Era sutil, el tipo de cosa que solo alguien con ese nivel de atención notaría. El equipo designado para ella era de la misma familia que la máquina amarilla que había resuelto el primer día, pero había algo en el acople de un componente externo que no estaba bien. Un tornillo girado de más, una pieza que estaba en su lugar, pero no era su lugar natural. Como si la hubieran quitado y vuelto a colocar a alguien que conocía la máquina, pero no esa máquina específicamente. Valentina se quedó mirando aquello por unos segundos. Arnulfo estaba al fondo, observando con un cronómetro en la mano. Eustaquio estaba en su propia máquina, aparentemente concentrado. Los demás mecánicos que se habían postulado estaban cada uno en su puesto. Ella entendió lo que había pasado. Y entendió también que si reclamaba ahora, sin pruebas, parecería excusa. Parecería exactamente lo que Eustaquio quería que pareciera. Alguien que, ante la presión, buscaba motivos para no empezar. Así que empezó. Adaptó todo su enfoque en tiempo real. Identificó la adulteración por el detalle del encaje incorrecto y trabajó alrededor de ella como quien navega por un camino con una piedra en medio, no ignorando la piedra, pero sin detenerse por ella. Usó la adulteración como un dato adicional, como información sobre el estado general de la máquina, incorporándola al diagnóstico en lugar de tratarla como un obstáculo. El resultado fue técnicamente más preciso de lo esperado. Cuando terminó, Arnulfo se quedó mirando el cronómetro por unos segundos antes de anotar algo. El ingeniero que habían llamado para observar el proceso, un hombre que Valentina aún no conocía, que había estado sentado en una silla lateral desde el principio, se levantó y fue a ver más de cerca lo que ella había hecho. El ingeniero se llamaba Santiago Villarreal. Era de confianza de un inversionista que había mostrado interés en comprar parte del taller automotriz Domínguez para expandir el negocio. Santiago tenía 40 y tantos años, ojos atentos y la costumbre de anotar todo en un cuaderno pequeño que llevaba en el bolsillo de la bata. Valentina no sabía aún quién era él, ni por qué estaba allí. Lo supo después, por lo que Mateo había escuchado en una conversación entre Sergio y Arnulfo. Santiago se quedó en silencio un rato observando el trabajo de ella. Luego abrió el cuadernito e hizo anotaciones por casi 3 minutos, sin decir nada. Eustaquio observaba todo desde lejos, con una expresión que intentaba ser de indiferencia, pero que se deslizaba hacia otra cosa cada vez que el ingeniero anotaba. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La prueba de Eustaquio ocurrió a continuación. Fue competente. Tenía 16 años de práctica y competencia le sobraba. Pero había algo en sus movimientos que Valentina observó mientras esperaba al fondo. Estaba nervioso. Por primera vez en mucho tiempo, Eustaquio Olvera estaba genuinamente nervioso dentro de ese taller. Y el nerviosismo lo hacía más deliberado, más calculado, menos fluido. Le faltaba exactamente lo que a ella le sobraba: la certeza tranquila de quien hace eso porque le gusta,
no porque necesita demostrar algo. Santiago también observó la prueba de Eustaquio. Hizo anotaciones más pequeñas, menos líneas en el cuadernito. Al final del día, cuando los candidatos se retiraron y Sergio se quedó en la sala con Arnulfo y Santiago, la conversación que ocurrió ahí dentro fue la que cambiaría el rumbo de todo, aunque ninguno de los tres supiera aún que una de las paredes de la oficina transmitía el sonido al pasillo de forma sorprendentemente clara cuando la puerta estaba entreabierta. Mateo estaba pasando por el pasillo cuando escuchó la voz de Santiago decir: «La muchacha tiene un activo técnico raro. Si la negociación avanza, el acuerdo debe incluir retención de ella, específica y por escrito». Mateo se detuvo. Escuchó un poco más. Luego se fue despacio sin hacer ruido con esa información guardada. Esa misma noche, mientras caminaba hacia la parada del camión bajo un cielo que amenazaba lluvia, el celular de Valentina vibró. Era un número que no conocía. Contestó. La voz al otro lado era la de su papá. Valentina. Solo la forma en que dijo el nombre fue suficiente. Ella se detuvo en medio de la banqueta. «¿Qué pasó, papá?» «El médico vino hoy. Dijo que hay un procedimiento que va a ayudar más rápido, pero que hay que hacerlo pronto, porque si no, la ventana se cierra». Una pausa. «Cuesta más de lo que tenemos». Ella cerró los ojos por un segundo. El viento empezó a soplar más fuerte. «¿Cuánto?» Él dijo la cantidad. Ella hizo cuentas mentalmente. El sueldo actual, el préstamo con la prima, lo que había guardado. No alcanzaba, ni cerca. «Está bien», dijo ella. «Yo lo resuelvo». «Valentina». «Papá, yo lo resuelvo». Después de colgar se quedó quieta más tiempo del que debía. La lluvia comenzó a caer fina. Ella no se movió. Se quedó ahí en la banqueta mojándose mientras las cuentas que no cerraban daban vueltas en su cabeza. No en desesperación, sino con esa frialdad analítica que desarrollaba ante los problemas difíciles, como frente a un motor que se resistía al diagnóstico. Había una respuesta. Siempre había una respuesta. Necesitaba encontrar cuál era. La respuesta apareció 2 días después de una manera que no anticipó. Javier Orozco fue personalmente al taller a buscar una máquina que había dejado para un servicio de rutina. Esta vez, diferente de la otra visita, no fue recibido solo por Sergio. Arnulfo lo acompañó por la nave industrial, y en el trayecto Javier vio a Valentina trabajando en una banca lateral. Se detuvo. «¿Esa es ella?», le preguntó a Arnulfo en voz baja. Arnulfo confirmó con un movimiento de cabeza. Javier caminó hacia ella. Valentina levantó la mirada cuando sintió la presencia quieta a su lado. «Valentina, ¿verdad?», dijo él. «Sí, Javier Orozco. Mi máquina se paró por 3 días y la resolviste en menos de 1 hora». Ella se secó la mano en el overol y lo saludó. «Quería agradecerte en persona», dijo él. «Esa parada me costó mucho, y lo que hiciste me ahorró más de lo que me habría costado si hubiera durado unos días más». Valentina no sabía bien qué responder a eso. No era el tipo de conversación a la que estaba acostumbrada. «Solo hice mi trabajo», dijo ella. «Tu trabajo estuvo bien hecho». Javier la miró por un momento. «¿Tienes planes de quedarte aquí?». «Depende de lo que pase en los próximos días», respondió ella. Él asintió como si esa respuesta hubiera tenido sentido para él de una forma específica. «Si necesitas una referencia en algún momento, puedes usar mi nombre». Ella lo miró con una expresión que intentaba no mostrar cuánto significaba eso. «Gracias». Javier se fue. Valentina volvió al trabajo. Pero por dentro, algo había cambiado ligeramente, como cuando se aprieta el tornillo correcto y una pieza que vibraba deja de temblar. El resultado de la selección fue anunciado por Sergio en una reunión al final de la semana. Él estaba al frente de la nave industrial con los mecánicos reunidos en semicírculo, Arnulfo a su lado y Santiago Villarreal sentado en una silla un poco apartada, la libretita en el bolsillo. Eustaquio estaba al fondo, los brazos cruzados con una tensión que apenas podía ocultar. En las últimas horas había hecho lo que siempre hacía cuando sentía que el suelo se movía. Habló con quienes quería influenciar. Había pasado la mañana circulando por el taller.
dejando caer frases estratégicas, reforzando su historia de 16 años de lealtad, de conocimiento acumulado, de servicios prestados que habían salvado el negocio en momentos difíciles. No estaba equivocado en nada de eso, eran hechos. Pero había algo en los ojos de los otros mecánicos que ya no sabía leer bien, y eso lo incomodaba. Sergio comenzó a hablar despacio, con esa manera de quien elige las palabras, no por elegancia, sino por temor a decir lo incorrecto. Esta selección no fue fácil. Tenemos gente buena aquí, y no es poca cosa lo que cualquier candidato demostró. Miró a Eustaquio por un instante. 16 años de trabajo pesado tienen un valor que no aparece en ningún examen. Eustaquio aflojó ligeramente el cruce de sus brazos. Había ahí una apertura que no esperaba. Pero, continuó Sergio, y esa sola palabra cerró lo que había abierto. Lo que necesitamos para la nueva sucursal es a alguien que no solo resuelve lo que aparece, sino que ve lo que aún no ha aparecido. Y yo vi eso. Y Santiago también lo vio. Silencio. Valentina, dijo Sergio mirándola, el puesto de liderazgo técnico de la sucursal es tuyo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que aquel taller había conocido. No era de asombro esta vez, era de algo que tardó en asentarse, aceptación tal vez, o el sonido de una estructura antigua crujiendo al reajustarse. Valentina no sonrió, no celebró. Asintió una sola vez, con esa contención que la había caracterizado desde el primer día, y dijo: «Gracias, no voy a defraudar». Eustaquio salió de la nave industrial antes de que Sergio terminara de hablar. Nadie fue tras él. Lo que ocurrió en los días siguientes fue inesperado. Y vino de Eustaquio. Sergio lo llamó para una conversación privada 2 días después del anuncio. Arnulfo también estaba presente. La negociación con el inversionista había avanzado y había condiciones sobre la mesa que necesitaban discutirse, entre ellas la modernización del equipo, la implementación de procesos más eficientes y tácitamente la salida de profesionales cuyo perfil no se ajustaba al nuevo formato. Eustaquio salió de esa reunión con una expresión que nadie le había visto antes. No era enojo, era algo más difícil de nombrar. Ese tipo de mirada que aparece cuando alguien se da cuenta, de repente, de que el suelo en el que estaba no era tan firme como parecía, y que había pasado demasiado tiempo mirando a los lados, sin notar que el propio lugar que ocupaba estaba cambiando. Se dirigió al banco de trabajo de Valentina. Ella estaba de espaldas, organizando herramientas. Cuando él se detuvo cerca, ella sintió su presencia y se giró. Ambos se quedaron mirándose por unos segundos. «Quiero que sepas una cosa», dijo Eustaquio con la voz un poco más baja de lo normal. «Lo que hice con las herramientas y las piezas, sé lo que fue», dijo ella. «Sé que tú lo sabes». Él hizo una pausa. Se pasó la mano por el cabello. Nunca había hecho eso antes. En 16 años nunca lo había hecho. Valentina esperó. «Me asustaste», dijo, y en esas 2 palabras había una honestidad que ella no esperaba. «Apareciste aquí e hiciste en 1 hora lo que yo no pude en 3 días. Y no supe cómo manejar eso». Ella guardó silencio por un momento. «Sé que aquello no fue personal», dijo por fin. «No fue sobre mí, fue sobre lo que yo representaba para ti». Eustaquio la miró con una expresión que ella no supo clasificar del todo. «Eres más madura de lo que pareces», dijo. «Mi papá me enseñó muchas cosas», respondió ella. Eustaquio asintió una vez. No pidió disculpas de forma directa. No era el tipo de hombre que supiera hacerlo, pero el gesto de haber ido hasta ella ya era más de lo que Valentina había esperado. Ella extendió la mano. Él se la estrechó. No eran amigos. Probablemente nunca lo serían. Pero algo se había resuelto entre los dos de una manera que, en el vocabulario de aquella nave industrial, era suficiente. 2 semanas después, Valentina recibió una noticia que casi volvió a tambalear el suelo bajo sus pies. Había vuelto al taller después de un fin de semana en casa de su prima, donde había logrado dormir más horas de lo normal,
cuando Arnulfo la llamó aparte con una expresión seria. «Don Sergio quiere hablar contigo». La oficina de Sergio estaba diferente a aquella primera vez. Más papeles sobre el escritorio, más cansancio en el rostro del dueño. Le indicó que se sentara y fue directo. «Faltaste 2 días sin aviso el mes pasado». Valentina sintió el estómago apretarse. «Mi papá empeoró. Traté de avisarle a Arnulfo, pero...» Arnulfo no recibió ningún aviso. Sergio abrió una carpeta. «Aquí hay una amonestación formal, y el contrato temporal tiene una cláusula que dice que 2 faltas sin justificación adecuada pueden resultar en terminación». Ella se quedó mirando la mesa. «Don Sergio, mi papá tiene un problema serio en la columna. Fui porque me necesitaba. Debí haber avisado con más anticipación, y fue un error no haberlo hecho. Pero no hubo planeación. El empeoramiento fue inesperado. De todas formas, debiste haberlo comunicado. Inmediatamente». «Sí, debí hacerlo». Ella lo miró. «¿Y ahora? ¿Se va a terminar el contrato?» Sergio guardó silencio por un tiempo, que pareció más largo de lo que fue. Miró la amonestación en la carpeta. La miró a ella. «No voy a terminar nada», dijo por fin. «Pero quiero que esto no se repita. No se repetirá». Él cerró la carpeta. Había algo más que quería decir y que ella notó por la forma en que se quedó mirando la mesa. «¿Cómo está tu papá?», preguntó él sin mirarla. Valentina no esperaba esa pregunta de Sergio. Necesita un procedimiento, es caro. Sergio no respondió nada, solo asintió e indicó con un gesto que la conversación había terminado. A la mañana siguiente, cuando ella llegó a la bancada, había un sobre la superficie limpia. Adentro, un adelanto de sueldo que ella no había pedido. Sin nota, sin explicación. Ella se quedó mirando aquello por un rato. Pensó en devolverlo. Pensó en preguntar. Luego guardó el sobre en el bolsillo. Fue al baño. Se quedó unos segundos con las manos apoyadas en el lavabo, respirando, y regresó al trabajo. Ese día, algo cambió en la forma en que veía a Sergio Domínguez. No era simple. Nunca había sido simple. Era un hombre construido de contradicciones, capaz de ser orgulloso y generoso al mismo tiempo, de retener el crédito con una mano y dar apoyo con la otra. Ella aún no sabía si lo respetaba, pero había aprendido a reconocer que era más de lo que parecía a primera vista. La negociación con el inversionista entró en la fase final una mañana de miércoles, en que la tensión en el taller era palpable como la humedad antes de la lluvia. El inversionista, que se llamaba Ricardo Arreola, no era del tipo que aparecía en cualquier lugar. Enviaba representantes, tomaba decisiones a distancia, firmaba documentos por intermediarios. Pero ese día apareció personalmente, de traje oscuro y expresión evaluadora, acompañado de Santiago Villarreal y de un abogado con una carpeta llena de documentos. Sergio los recibió con la compostura de quien se había preparado para eso. Arnulfo se quedó al fondo de la nave industrial como supervisión informal, medio perdido en su propio papel. Los mecánicos trabajaban tratando de aparentar que no estaban prestando atención, lo que hacía la nave más silenciosa de lo normal, porque nadie golpea una herramienta cuando tiene la oreja levantada. La visita técnica era parte del acuerdo. Ricardo quería ver el trabajo ocurriendo en tiempo real antes de firmar cualquier cosa. Sergio había organizado una serie de servicios para ejecutarse ese día. Servicios reales, de clientes reales, pero seleccionados con cuidado para mostrar la capacidad del equipo. Fue entonces cuando la máquina de Javier Orozco, que había regresado para un servicio de seguimiento rutinario, presentó una nueva falla. No era la misma de antes, era algo diferente. Un comportamiento eléctrico irregular que comenzó sin aviso, con la máquina haciendo un ruido bajo e intermitente que la mayoría de las personas no habría identificado como problema inmediato. Valentina estaba trabajando del otro lado de la nave cuando lo escuchó. Detuvo lo que estaba haciendo. Se quedó escuchando por unos segundos con esa concentración que parecía extraña para quien observaba. Ojos cerrados, cabeza ligeramente inclinada. Arnulfo aún no se había dado cuenta. Eustaquio se había dado cuenta,
y caminaba hacia la máquina con una urgencia que la situación exigía. Había un inversionista en la nave, había un cliente importante, había una demostración en curso. Necesitaba ser el que resolviera. Pero cuando Eustaquio llegó cerca de la máquina y comenzó a inspeccionar, algo salió mal. Bajo la presión del momento, bajo la mirada de Ricardo Arreola y Santiago Villarreal, parados a pocos metros, tomó una decisión demasiado rápida. Apretó un componente que parecía flojo sin verificar primero el estado del sistema alrededor de ese componente. El resultado fue un ruido más fuerte, un chorro de fluido hidráulico que manchó el piso y el costado de la máquina, y un silencio incómodo que invadió la nave. Arnulfo miró a Sergio con una expresión que lo dijo todo sin decir nada. Fue en ese momento que Valentina cruzó la nave. No corrió. Caminó con esa rapidez contenida que no es carrera pero es urgencia. Llegó cerca de la máquina. Evaluó lo que había sucedido en unos segundos, le pidió a Mateo una herramienta específica y un trapo limpio y comenzó a trabajar. Ricardo Arreola se quedó parado observando. Santiago Villarreal abrió la libretita. Valentina trabajó por más de 2 horas en aquella máquina. La falla original era un problema en el sistema de gestión de carga eléctrica, un defecto de fabricación que había estado dormido por meses y que ese día había decidido manifestarse. Ella no solo corrigió el problema, sino que identificó durante el proceso un desgaste secundario en un módulo de control que aún no había causado síntoma visible, pero que en algunas semanas causaría una parada mucho mayor que aquella. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia Santiago Villarreal, que había seguido cada movimiento de cerca. «Tienes un desgaste aquí», dijo ella indicando el módulo secundario, «que no fue lo que causó el problema de hoy, pero que va a causar un problema mayor pronto. Recomiendo cambiarlo antes». Santiago anotó. Luego la miró por un momento. «¿Identificaste esto durante el servicio? ¿Sin diagnóstico previo?» «Es el tipo de cosa que aparece cuando estás dentro del equipo», respondió ella. «Si no estás prestando atención a más de lo que te llevó hasta ahí, te lo pierdes». Santiago cerró la libretita. Se volvió hacia Ricardo Arreola y dijo algo demasiado bajo para que Valentina lo escuchara. Ricardo la miró. Asintió una vez y fue detrás de Sergio. La revelación que Valentina no esperaba llegó la semana siguiente, en un momento en que ella ya casi había olvidado que había algo pendiente por revelar. Fue Eustaquio quien fue hacia ella. Esta vez, sin el peso de los encuentros anteriores, había algo diferente en él, una ligereza extraña que ella no sabía si era resignación o algo más cercano a la paz. «Necesito mostrarte una cosa», dijo. Trajo un documento antiguo, doblado y amarillento por el tiempo. Era un registro de trabajo de una oficina donde los dos habían coincidido años atrás. Valentina tenía unos 17 años y había estado solo 3 semanas haciendo pequeños servicios antes de ir a la carrera técnica. Eustaquio había estado allí en ese período también. «Tiene tu nombre aquí», dijo, «y el mío. Trabajamos en el mismo lugar». Valentina miró el documento. Reconoció el nombre del taller, un lugar pequeño sin mucho destaque, donde ella había pasado un tiempo demasiado breve para crear un recuerdo fuerte. Recordaba a Eustaquio vagamente, un hombre mayor que rara vez prestaba atención a quien estaba empezando. «Sí», dijo ella, «recuerdo aquel lugar. Sé que lo recuerdas». Eustaquio dobló el documento despacio. «Fui con don Sergio y esto. Le dije que te había enseñado cosas allí». Ella se quedó quieta. «No era verdad», continuó él. «Estuviste 3 semanas. Probablemente ni te miré bien ni una vez». Dobló el documento una vez más. «Pero fui y lo dije de todos modos». El silencio que siguió fue pesado. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», preguntó ella. «Porque don Sergio no lo creyó», dijo Eustaquio. «Me pidió que le mostrara técnicamente lo que te había enseñado, y cuando lo intenté, quedó claro que lo que sabes va mucho más allá de cualquier cosa que pasó en esas 3 semanas. Mucho más allá de cualquier cosa que yo pueda enseñar». Ella se quedó en silencio.
Quería quitarte tu lugar, dijo él despacio, como quien está acostumbrado a no hablar de esa manera. No por enojo contigo, por miedo a lo que representas para mí. Por primera vez en mucho tiempo, me vi como alguien que puede ser dejado atrás, y no supe cómo manejarlo. Valentina lo miró, al rostro envejecido, a las manos marcadas por décadas de trabajo, a los hombros que cargaban más de lo que un hombre debería cargar solo. «Don Eustaquio», dijo ella con cuidado, «lo que yo sé no borra lo que usted sabe. Son cosas diferentes. Usted tiene experiencia que yo no tengo. Usted resolvió cosas que yo nunca vi. Eso no desaparece porque yo llegué aquí». Él se quedó en silencio por un momento. «Sergio me llamó hoy». Eustaquio miró al suelo. «Dijo que me quedo en el taller principal, que mi lugar aquí tiene valor». Una pausa. «Que vas a abrir la sucursal nueva». «Lo sé». «Te lo mereces», dijo él, con una dificultad visible. «No quiero que pienses que no lo sé». Ella extendió la mano por segunda vez. Él se la estrechó por segunda vez, pero esta vez había algo diferente en el apretón. Más peso, más honestidad, más de eso que la vida pide cuando uno tiene el valor de mirarla de frente. El contrato se firmó en una mañana de sol, en la oficina de Sergio, que parecía más pequeña con toda esa gente adentro. Sergio, Ricardo Arreola, Santiago Villarreal, el abogado Arnulfo recargado contra la pared como testigo informal. Valentina firmó su propio contrato separado unos minutos después, en la misma mesa, con la pluma que Sergio le pasó sin ceremonia. Contrato formal, sueldo en pesos acorde al puesto, coordinación técnica de la sucursal nueva. Era lo que se había dicho. Ahora estaba en papel. Cuando salió del despacho con la copia del contrato en la mano, Mateo estaba afuera. No había sido invitado a estar ahí, pero estaba, como siempre estaba, presente en los márgenes, atento, en la posición correcta. «Felicidades», dijo él. Ella lo miró. «Fuiste el único que no se rió», dijo ella. «El primer día». Mateo pensó un momento. «Tampoco era chistoso», respondió él, con ese humor seco que aparecía rara vez. Ella casi sonrió. Era lo más cerca de una sonrisa que había estado en semanas. «Ya hablé con don Sergio sobre el equipo de la sucursal», dijo ella. «Tu nombre fue el primero que di». Mateo se quedó en silencio un momento. Luego asintió una vez, despacio, igual que ella había asentido cuando Sergio anunció la vacante. «No te voy a defraudar», dijo él, usando las mismas palabras que ella había usado. «Lo sé», respondió ella. Esa tarde, después de que terminó el turno y la nave industrial se fue quedando más tranquila, Valentina tomó el camión para visitar a su papá. Héctor estaba sentado en una silla de ruedas improvisada en el cuarto pequeño, la columna todavía limitando sus movimientos, pero el rostro más descansado que la última vez que ella había ido. El procedimiento se había programado con el adelanto que Sergio había dejado en el mostrador, completado con lo que ella había ahorrado en las últimas semanas. No había sobrado mucho, pero había alcanzado. Ella se sentó en la silla a un lado de él. Por unos minutos los dos se quedaron en silencio, el tipo de silencio que pasa entre personas que se conocen de una manera que no necesita palabras para mantenerse. «¿Cómo te fue?», preguntó él al fin. Ella contó todo, desde las risas del primer día hasta la firma del contrato esa mañana. Contó sobre la máquina amarilla, sobre Eustaquio, sobre Mateo, sobre Sergio y el sobre sin nota, sobre Javier Orozco, que había ofrecido su nombre como referencia, sobre Santiago Villarreal y su libretita de apuntes. Contó sobre los días en que las herramientas desaparecían del mostrador y ella se quedaba callada catalogando mentalmente cada episodio. Contó sobre la prueba alterada y sobre cómo había trabajado alrededor de la alteración sin quejarse. Contó sobre la conversación que Eustaquio había tenido con ella, la segunda, la honesta. Héctor la escuchó en silencio todo el tiempo. Los ojos se le fueron humedeciendo en algún punto de la historia, pero no se los secó. Los dejó estar, como alguien que decide que ciertas emociones tienen derecho a aparecer. Cuando ella terminó, él se quedó callado unos segundos.
¿Sabes por qué te llevaba al taller desde chiquita?, preguntó él. ¿Porque no tenías con quién dejarme?, respondió ella con un humor muy leve que era marca de los dos. No, dijo él, porque desde el principio vi que tenías el don, no solo para los motores, para entender cómo funcionan las cosas, las máquinas, la gente, las situaciones. Él la miró. Tu mamá tenía eso, ese modo de ver lo que estaba escondido. Valentina bajó la vista un momento. Nunca hablabas mucho de ella, dijo. Lo sé, era difícil. Él respiró. Pero ella estaría orgullosa, no del puesto. Tal como llegaste allí. Ella no respondió, no hizo falta. Se quedaron un rato más sentados en el cuartito, con el ruido de la calle entrando por la ventana entreabierta. El sol de la tarde pegaba de lado, calentando el piso y creando una luz que por unos minutos lo volvía todo menos urgente. Cuando se fue, ya casi estaba oscuro. Bajó la calle despacio, con la copia del contrato todavía en la bolsa, y sintió una ligereza que no reconoció de inmediato, porque hacía demasiado tiempo que no sentía eso. Era algo parecido a estar en el lugar correcto. No porque el camino hubiera terminado, quedaba mucho por delante, mucho por resolver, mucho por demostrar, sino porque ese tramo lo había recorrido, y lo había recorrido con los pies en la tierra. Querido oyente, si te está gustando la historia, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los días que siguieron a la firma del contrato trajeron un tipo de desafío diferente a todo lo que Valentina había enfrentado hasta entonces. Mientras la obra de la sucursal seguía en marcha, paredes pintándose, bancas instalándose, equipos colocándose, la llamaron a participar en las decisiones sobre la estructura técnica del lugar. No era solo sobre dónde poner cada herramienta, era sobre cómo se organizaría el trabajo, qué tipo de servicios se priorizarían, cómo se capacitaría al equipo para operar bajo el estándar que ella había establecido como necesario. Ricardo Arreola envió a Santiago Villarreal para supervisar la fase de implementación. Santiago era eficiente y objetivo. No creaba problemas donde no los había, no dejaba pasar problemas donde los había. Valentina fue aprendiendo a trabajar con él de una forma que era más de colaboración que de supervisión, porque Santiago había dejado claro desde el principio que el conocimiento técnico era de ella y que su papel era asegurar que la estructura alrededor de ese conocimiento funcionara. Sin embargo, surgió una tensión de manera inesperada. Arnulfo, que había estado a cargo del taller principal por décadas, fue informado por don Sergio de que la sucursal tendría su propia estructura de gestión, lo que en la práctica significaba que Valentina no le reportaría a él, que ella tendría autonomía, que la jerarquía que había funcionado hasta entonces no se aplicaría igual en el nuevo espacio. Arnulfo fue con don Sergio con una queja que intentó disfrazar de preocupación técnica, pero que en el fondo era otra cosa. Si ella no le reporta al encargado, ¿cómo mantenemos el estándar?, argumentó. El estándar va a ser el de ella, dijo don Sergio con una simpleza que cerró la conversación. Arnulfo salió del cuarto con una expresión que Valentina reconocía. Era la de alguien que ya no sabe exactamente cuál es su lugar y lo está descubriendo de una forma que duele. Ella no tenía nada contra él. Arnulfo nunca había sido su aliado, pero tampoco había sido su enemigo de manera activa. Era simplemente un hombre que se había acomodado en un papel que ahora se encogía mientras las cosas a su alrededor crecían. Ella fue a verlo una tarde. «Arnulfo», dijo ella, «necesito a alguien que conozca la operación del taller Domínguez al dedillo para que me ayude a armar los procesos de la sucursal. Tú eres quien más conoce este negocio aquí». Él la miró con desconfianza. «¿Qué tipo de ayuda?» «Los proveedores, los clientes antiguos, los contratos de mantenimiento que tiene el taller. Yo puedo aprender desde cero, pero me va a llevar más tiempo, y don Sergio quiere que la sucursal abra en 2 meses. Con tu ayuda, llegamos más rápido». Arnulfo se quedó callado un momento. «¿Me estás pidiendo ayuda?», dijo como probando la idea. «Sí, porque tienes lo que yo no tengo en esta parte». No era estrategia. Era verdad.
Arnulfo conocía la operación administrativa del taller automotriz Domínguez de una forma que a Valentina le tomaría meses aprender. Y ella necesitaba ese conocimiento. Había algo elegante en reconocer eso, y Arnulfo era lo suficientemente inteligente para sentir que el reconocimiento era genuino. «Está bien», dijo él por fin. «Podemos sentarnos esta semana». Y se sentaron, y fue útil. Arnulfo, fuera del contexto de autoridad que había perdido, era un hombre diferente, más relajado, más directo, más interesante de lo que ella había percibido antes. Él había trabajado con Sergio desde el principio, había visto crecer ese negocio. Cargaba historias de situaciones difíciles que se habían resuelto de formas creativas. Valentina escuchaba con atención real, haciendo preguntas que mostraban que estaba absorbiendo y no solo siendo educada. En uno de esos encuentros, Arnulfo dijo algo que se quedó con ella. «¿Sabes qué pensé el primer día que llegaste aquí?» «Que había entrado al lugar equivocado», respondió ella. «No». Él esbozó una sonrisa que ella no le había visto antes. «Pensé que ibas a durar una semana, que ibas a ver cómo es y te irías». Hizo una pausa. «Pero nunca pareciste estar tratando de probar nada. Solo estabas trabajando. Y creo que eso fue lo que me confundió». Valentina pensó en eso después de que se fue. Había una verdad en esa observación. Ella nunca había llegado para probarle nada a nadie. Había llegado porque necesitaba ese empleo, porque sabía que podía hacer ese trabajo, porque su papá necesitaba tratamiento y ella necesitaba un sueldo. Las pruebas que había dado eran consecuencia del trabajo, no el objetivo. Y quizás eso era exactamente lo que había creado ese silencio diferente el primer día. No el espectáculo, sino la ausencia de espectáculo. La sucursal abrió un sábado por la mañana, con un evento sencillo que Sergio había organizado. Algunos clientes importantes, proveedores, un desayuno en la nave industrial nueva, con las bancas limpias y las herramientas colgadas en orden. Ricardo Arreola estuvo presente. Santiago Villarreal también. Javier Orozco llegó con 2 empleados de la inmobiliaria y pasó la mayor parte del tiempo haciendo preguntas técnicas a Valentina sobre los tipos de servicios que ofrecería la sucursal. Mateo estaba ahí, ya con el overol del nuevo equipo, un azul diferente al gris del taller principal. Una decisión que había sido de Valentina. Mateo le había preguntado el motivo, una tarde de trabajo. «Porque aquí es diferente», dijo ella. «No es mejor ni peor, pero es diferente. Necesita verse diferente». Eustaquio apareció en el evento. Nadie lo había esperado. Llegó cerca del final, cuando las conversaciones ya estaban más relajadas y el café se había enfriado. Se quedó un rato mirando la nave industrial nueva, las bancas, el gafete de liderazgo que colgaba en la puerta del pequeño cuarto de supervisión con el nombre de Valentina. Ella lo vio cuando fue a buscar un vaso de agua. «Quedó bien», dijo él señalando la nave con un gesto. No era un elogio de gala. Era el tipo de reconocimiento que Eustaquio sabía dar. Simple, directo, sin adornos. «Gracias por haber venido», dijo ella. Él se quedó un rato más, tomó un café, saludó a 2 clientes que conocía y se fue sin hacer ceremonia. Sergio Domínguez se quedó al lado de Valentina por un momento, al final de la mañana, cuando la nave se había vaciado y solo quedaban ella, Mateo y 2 mecánicos nuevos organizando las últimas cosas. «Tardé en reconocer lo que había aquí», dijo él sin elaborar demasiado. «No voy a fingir que fue diferente a eso». Ella lo miró. «Usted me dio la oportunidad», dijo ella. «Fue suficiente». «Fue suficiente porque hiciste el resto», respondió él. Había una conversación más grande ahí que ninguno de los dos tenía la costumbre de tener. Quedó en el aire, como quedan las cosas que no necesitan decirse por completo para ser entendidas. Sergio asintió una vez y se fue. Más tarde, ese mismo sábado, Valentina fue al hospital a visitar a su papá. El procedimiento había ocurrido 3 días antes y Héctor estaba en recuperación. Más limitado en sus movimientos que antes, por ahora, pero con una mejora en el cuadro de dolor que el médico había descrito como prometedora. Lo encontró despierto, con la televisión encendida a un volumen bajo que no estaba viendo.
«¿Cómo te fue hoy?», preguntó él en cuanto ella entró. Ella dejó la bolsa en la silla y se sentó al lado de la cama. «Abrió», dijo ella. La sucursal abrió. Héctor se quedó mirándola por un momento. «¿Y cómo estuvo?». «Estuvo bien», dijo ella. Y había algo en la forma en que lo dijo que era diferente a otras veces. Más simple, más asentado. No era alivio. Era algo más tranquilo que el alivio. «Apareció el Eustaquio», agregó ella. «¿Ese que te estaba dando problemas?». «Él». Se quedó un rato, tomó un café, se fue. Héctor movió la cabeza lentamente. «A veces uno necesita ver de cerca para creer», dijo él. «Y cuando cree ya no sabe cómo estuvo tanto tiempo sin creer». Ella pensó en eso. «Don Héctor tiene una frase para todo. Aprendí con muchos años de manejo», dijo él, con el humor seco que ella había heredado. «Un motor que no quiere arrancar también tiene su lógica. Te detienes, piensas, intentas de otra manera». Ella se quedó en silencio por un momento. «Usted va a estar bien», dijo ella. No era una promesa irrealista. Era lo que el médico había dicho, y era lo que ella había decidido creer, no por negación, sino porque las probabilidades estaban del lado correcto, y ella había aprendido a trabajar con probabilidades. «Lo sé», dijo Héctor. Luego la miró con una expresión que ella conocía desde hacía mucho. Esa mirada que tenía cuando quería decir algo importante, pero estaba eligiendo las palabras. «¿Sabes qué fue diferente en ti desde niña?». Ella esperó. «Nunca trabajaste para ser aceptada», dijo él. «Trabajabas porque te gustaba, porque era lo que sabías hacer, y eso es raro. La mayoría de la gente gasta la mitad de su energía tratando de convencer al otro de que vale la pena. Tú nunca gastaste así, solo hacías, y el trabajo convencía por ti». Ella se quedó mirando sus manos por un momento. Las marcas de grasa que el jabón no quitaba del todo, la cicatriz pequeña entre el índice y el pulgar. «Usted me enseñó eso», dijo ella. «No», dijo él. «Eso era tuyo. Yo solo no estorbé». Rieron los dos al mismo tiempo. Una risa baja, de adentro, del tipo que aparece cuando algo que fue pesado por mucho tiempo, de repente se vuelve un poco más ligero. En los meses que siguieron, la sucursal fue creciendo de manera gradual, como Valentina había aprendido a valorar. No hubo saltos, hubo pasos. Cada cliente nuevo era el resultado de un servicio bien hecho que alguien había comentado a otro. Cada mecánico del equipo pequeño fue creciendo dentro de su propio espacio, porque ella había aprendido con Eustaquio, al revés, que empequeñecer al otro no engrandecía a nadie. Mateo se convirtió en su extensión natural dentro de la nave industrial. Cuando ella estaba con un cliente en la pequeña sala de supervisión, Mateo coordinaba los bancos de trabajo. Cuando ella estaba metida en una máquina, Mateo manejaba el flujo de los otros servicios. Los dos habían desarrollado un lenguaje de trabajo que no necesitaba muchas palabras. Miradas, gestos, la ausencia de algo que sería esperado y que decía más que la presencia. Javier Orozco transfirió todo el mantenimiento de la flota de la inmobiliaria a la sucursal. Fue el contrato que consolidó la operación en los primeros meses. Regular, predecible, suficiente para pagar las cuentas y aún sobrar para reinvertir en equipo. Sergio había quedado satisfecho con eso de una manera que no verbalizó directamente, pero que apareció cuando autorizó, sin cuestionar, la adquisición de un nuevo equipo de diagnóstico que Valentina había solicitado. El papá de Valentina salió del hospital 6 semanas después del procedimiento. No estaba completamente curado. La columna sería un compañero de atención por el resto de su vida, pero había recuperado suficiente movilidad para caminar por la casa sin ayuda y pasar algún tiempo sentado sin dolor intenso. El médico lo había llamado buena respuesta. Héctor lo había llamado hora de volver a vivir. Valentina lo visitaba todas las semanas. A veces llevaba a Mateo, que se había vuelto una presencia tan natural en su rutina que parecía haber estado siempre allí. Héctor le tenía cariño a Mateo. No lo decía directamente, pero preguntaba por él cuando Valentina llegaba sola, que era su forma de decirlo.
En una de esas visitas, al final de una tarde que había empezado con lluvia y terminado con sol, Héctor se quedó mirando a su hija por un momento y dijo: «Estás diferente». «¿Diferente cómo?», él pensó. «Más tranquila por dentro», dijo él. «Antes eras tranquila por fuera, pero había algo muy ruidoso allí adentro. Ahora las dos van más al mismo paso». Ella se quedó en silencio por un momento. Reconocía aquello. No sabría describirlo de la misma forma que él lo había descrito, pero lo reconocía. «Es porque las cosas están avanzando», dijo ella. «No», dijo él. «Es porque dejaste de luchar contra el lugar que ya era tuyo». Esa frase se quedó con ella por días. Volvía a ella en momentos inesperados, en medio de un trabajo, en el camión de regreso a casa, despertando de madrugada con el ruido de la calle, entrando por la ventana del cuarto rentado, que seguía siendo el mismo de cuando llegó, pero que ahora parecía diferente. Había una claridad que no existía antes, no la claridad de saberlo todo. Había más dudas ahora que en aquel primer día con el currículum en la mano, pero la claridad de saber quién era, qué sabía hacer y qué tipo de camino estaba construyendo. Eso era suficiente. Era más que suficiente. 3 meses después de la apertura de la sucursal, Sergio Domínguez la llamó para una conversación que ella no había esperado. Él estaba diferente ese día, más viejo de alguna forma, o tal vez más honesto, que a veces parece lo mismo. «Estoy pensando en jubilarme», dijo, directo, como quien se arranca una venda de un tirón. Ella lo miró en silencio. «No hoy, no mañana, pero lo estoy pensando». Abrió y cerró las manos sobre la mesa. «Ricardo quiere expandir más, otra sucursal, tal vez en 2 años, y yo ya no tengo el aliento que tenía». «Usted construyó todo esto», dijo ella. «Lo construí, y parte de construir algo es saber cuándo pasarlo adelante». Él la miró. «Te estoy hablando porque necesitas saber que eres parte de los planes, no solo de esta sucursal, del todo». Ella se quedó en silencio por un momento largo. «Eso es mucha responsabilidad». «Lo es», asintió él, «pero no has retrocedido ante la responsabilidad ni una sola vez desde que llegaste aquí. No ibas a empezar ahora». Ella pensó en su papá, pensó en el currículum escrito a mano, pensó en el primer silencio, aquel diferente a todos los demás, cuando la máquina amarilla había vuelto a funcionar y los hombres de overol gris se habían detenido sin saber qué hacer con lo que estaban viendo. Había llegado hasta allí para pagar el tratamiento de su papá, y había llegado hasta mucho más que eso. «Cuando usted quiera hablar de esto de forma más concreta», dijo ella, «yo estoy aquí». Sergio asintió, y había en su rostro, debajo del cansancio y la edad y todas las capas que 30 años de negocio depositan en un hombre, algo que se parecía a alivio. El alivio de quien se da cuenta de que lo que construyó va a continuar, no de la forma que imaginaba, no en las manos que esperaba, sino de una forma que va más allá de lo que planeó. Y que eso, al final de cuentas, es mejor. Quedaba una última cosa que Valentina necesitaba resolver, y la había pospuesto porque no sabía bien cómo abordarla. Era sobre Eustaquio. No era nada que necesitara una conversación formal o un gran gesto. Era más pequeño que eso. Era una cuestión que se le quedaba en la cabeza a veces, cuando pensaba en el veterano de 16 años que había intentado trabar su camino y que había, al final, llegado a la apertura de la sucursal sin haber sido invitado y sin haberse anunciado. Que se había quedado un rato, mirado la nave industrial, dicho que quedó bien y se había ido. Ella fue al taller principal un día entre semana, a una hora en que sabía que el movimiento era más bajo. Eustaquio estaba en una mesa de trabajo al fondo, arreglando el motor de un camión con esa concentración hermética que ella había aprendido a reconocer como su estado natural. «Don Eustaquio», él levantó la mirada. «Necesitaba decirte algo», comenzó ella. «Al principio, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando con las herramientas y las piezas, me enojé. No porque fuera complicado de manejar, sino porque era frustrante no poder demostrar
que sabía lo que estaba pasando, sin parecer alguien que busca excusas. Eustaquio se quedó callado escuchando. Pero con el tiempo fui entendiendo mejor lo que estaba sintiendo, y creo que si yo hubiera llegado aquí y alguien hubiera hecho en 1 hora lo que yo no pude en 3 días, frente a todos, en mi lugar de tantos años, no sé si hubiera actuado diferente. Eustaquio guardó silencio por un momento. «Lo habrías hecho», dijo él. «Tú habrías actuado diferente, porque eres diferente a mí en ese aspecto». «No sé», dijo ella, con honestidad. «Yo sé», respondió él, «porque no estabas tratando de ganar nada. Y yo pasé la vida entera tratando de no perder». Esa distinción quedó flotando entre los dos, con el peso de una verdad simple que a veces tarda toda una vida en aparecer. «Eres bueno en lo que haces», dijo ella. «Eso no ha cambiado». «Pero el mundo cambió», respondió él, sin amargura esta vez, solo como una observación de quien ha ido mirando y ha ido entendiendo. «Y necesito aprender a cambiar con él». Una pausa. «Estoy pensando en tomar un curso de diagnóstico electrónico. Las máquinas nuevas tienen un montón de cosas que no aprendí y que los más jóvenes ya saben cuando llegan». Ella lo miró con una expresión que no contenía lástima, pero que contenía respeto genuino. «Si necesitas material o alguien con quien practicar, avísame», dijo ella. Él asintió. Ella se fue. Y había algo en ese encuentro que parecía el cierre de un capítulo, no dramático, no con fanfarria, solo la manera natural en que las cosas se acomodan cuando las personas tienen el valor de mirarse unas a otras sin el filtro de lo que necesitan demostrar. El taller que se había reído de ella llevaba su nombre en un gafete de liderazgo. El padre se estaba recuperando. Mateo estaba creciendo. Eustaquio estaba cambiando. Sergio estaba pensando en pasar lo que había construido a otros. Y Valentina Morales, 27 años, cabello oscuro recogido de cualquier manera y overol azul manchado de grasa, regresaba a casa esa tarde con la misma caja de herramientas gastada que había traído el primer día, porque las herramientas buenas no se cambian solo porque la vida cambió, se conservan, se cuidan, se llevan consigo. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves. ¿Crees que Valentina tomó la decisión correcta al aceptar ese puesto con sueldo bajo? Deja tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.